Bienvenidos a este programa de Educar con Propósito, el último programa del año. Vos que nos estás mirando hoy a través de Canal Luz o quizá nos enganchaste también a través de YouTube, qué bueno que si estás ahí del otro lado puedas suscribirte a nuestro canal de Educar con Propósito. Y hoy tenemos un programa muy prometedor y muy alusivo, por supuesto, a estas fiestas navideñas que seguramente estarás disfrutando con tu familia. Pero antes de que comencemos este programa que está súper interesante para vos, vamos a ver un pequeño video sobre la Navidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y qué hermoso, ¿no? Empezar y continuar con esto que nos sucede, nos acontece en estas fiestas. Así que en este momento vamos a iniciar este segmento de actualidad. Hoy vamos a estar recordando la historia de Juan Manuel Jade, un docente argentino de la provincia de Neuquén, que justamente por expresar sus opiniones ideológicas tuvo que pasar, digamos, por una situación bastante complicada que acá la concejal Nadia Márquez nos aclara su situación. Vamos a un video. En la ciudad de Neuquén, pero tengo una noticia muy interesante para contarles, y es que ya hace un tiempo un profesor de Neuquén, que era director de un colegio, había publicado que debía, en sus redes sociales personales, específicamente en Facebook, que debía enseñarse educación sexual sin ideología de género. Esto motivó a que una feminista, una tal Ruth, haga una denuncia en ATE, lleve la comunicación, la impresión de esas expresiones, y terminó en un sumario que finalmente suspenden al docente y obviamente lo sumarian y lo sacan del cargo sin goce de haberes y lo terminan ratificando de esta manera, expulsándolo del cargo. Esto llega a instancia judicial y en la Cámara de Neuquén hace unos días ha salido el fallo, y que se los tengo que leer con mucha alegría, aunque algunas feministas de género se enojen por esto, porque en realidad lo que necesitan leer, y en el Consejo Provincial de Educación que está tan ideologizado, necesitarían leer un poco menos de ideología y más de Constitución. Dice la sentencia, resuelve revocar la sentencia de primer grado que no había dado lugar, y recomponiendo el litigio, 1, hacer lugar a la acción de amparo y declarar la nulidad de las resoluciones que emitió el Consejo Provincial de Educación, y segundo, condenar al Consejo Provincial de Educación a dejar sin efecto la sanción de cesantía del señor Juan Manuel Jade y abonarle los salarios caídos como consecuencia de esta sanción. Obviamente, en esta sentencia de Cámara emitida por el juez Noaco y la jueza secretaria Rosales y jueza Patricia Clerici, lo que hacen justamente es sostener que lo que está por sobre todo, aunque no es un derecho como en Argentina ninguno, derechos absolutos, es la libertad de expresión, y que lo que se le está sancionando acá al docente no es haber hecho mal su trabajo, de hecho que dicen que tiene muy buenas referencias
en su trabajo, lo que se le está sancionando en definitiva es pensar distinto. Así que es una sentencia muy importante y para que sigamos peleando y expresándonos, porque si algo no pueden hacer es callarnos y callar a todos los que pensamos que la educación sexual en Neuquén y en Argentina tiene que ser sin perspectiva de género y tiene que ser una educación laica, científica, basada en valores. Así que comparto esta noticia al docente que habían cesanteado y que lo habían expulsado de su cargo sin goce de haberes. Ahora la justicia de Neuquén ordena al Consejo Provincial de Educación que lo restituyan al cargo y que se le abonen los salarios caídos. Juan Manuel, después de tantas luchas acá en Neuquén, felicitaciones, nos alegramos mucho. Y bueno, coincidimos ahí con Nadia y felicitamos a Juan Manuel. Y queremos destacar algunas cuestiones principales en esto que nos relataba. En primer lugar, qué importante es tener en cuenta que el profesor expresó sus opiniones en sus redes sociales particulares. En ningún momento hizo referencia ni a la institución ni a su rol como profesional. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, qué importante es entender también cuáles son las herramientas para poder defendernos, porque esto es claramente un atropello. Ante una opinión digamos, saca del cargo al profesor, se le impide el derecho a seguir gozando de sus saberes. Esto es algo bastante atípico en la docencia. Sabemos quienes ejercemos que hay que hacer cuestiones, digamos, como de mucha gravedad, como para que una persona parten del cargo y no le permitan cobrar. Y en tercer lugar, tener en cuenta también estos recursos de amparo. ¿Para qué? Para que no nos puedan callar, para que podamos expresar con libertad nuestras opiniones, siempre y cuando éstas no atenten con ninguno de los valores establecidos por nuestra Constitución Nacional. Así que nuevamente felicitamos al docente y alentamos a todos aquellos docentes también que han atravesado quizá por una situación similar, que se pongan en contacto con nosotros y que no estamos solos. Así que este fue nuestro segmento de actualidad. Nos vemos la semana que viene. Qué notición que realmente nos trajo Carola acerca de este profesor de Neuquén al cual se le restituyó a su cargo. Realmente estábamos pensando detrás de cámara qué fuerte que debe ser para una persona estar 9 meses sin su salario. Yo me pregunto qué habrá hecho su familia, cómo se habrá sostenido, pero bueno, como realmente creemos que la justicia existe y está, te felicitamos, Juan, que pudiste volver a tener tu puesto y bueno, que te puedan restituir todo eso que te debe el Estado. Pero hoy queremos hablar en este último programa del año, que estoy con 2 invitados especiales. Estamos con Juan Ceballos, él es profesor de Historia, y con Matías Isla, también estudiante universitario de Historia. Y hoy estamos para hablar sobre este tema tan hermoso, pero a la vez también tan quizá políticamente y social cuestionado, que es el nacimiento de Jesús, la persona de Jesús. Recordamos que estamos celebrando la Navidad y la razón de la celebración de la Navidad es precisamente el nacimiento de Jesús. Por eso, bueno, muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo estás, Juan? Bien, bien, bien. Bueno, nos alegra tenerte acá con nosotros nuevamente. ¿Cómo estás, Matías? Buenas tardes, Nishu. Gracias por la invitación. Bueno, hoy los vamos a exprimir a los 2 profesores de historia que tenemos acá con nosotros y queremos arrancar esta entrevista, pero no antes de poder invitar a cada persona que nos está mirando hoy a través de Canal Luz o a través de la plataforma de YouTube, que te puedas comunicar con nosotros. Tenemos acá a Andrea que nos está acompañando en la voz en off. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, se pueden contactar al 11 48 70 8278. Así es, si sos docente, si sos personal de un equipo directivo o personal de salud y te interesan todos estos temas, te invitamos a que te puedas estar contactando con nosotros. También si sos mamá, papá, si tienes alguna pregunta con la cual te gustaría que estemos tratando nuestros programas, también contáctate con nosotros. ¿A qué número, Andrea? 11 48 70 8278. Así es. Y como venimos hablando, chicos, hoy queremos saber un poco sobre la vida de este personaje histórico, esta persona que realmente se hizo un antes y un después en la historia de la humanidad. Y es nada más y nada menos que Cristo, que Jesús. Bueno, Matías, ¿qué nos puedes contar de quién era Jesús?
En primer lugar, es la persona más importante, más influyente de la historia universal. Eh, a la vez, Alex Aguate, que es un historiador mexicano, dice es humanamente divino, porque aunque es hijo de Dios, su raíz humana no deja de esclarecerse, porque es humano. Y Claro. Pablo lo menciona, él se despojó de toda divinidad, por lo tanto es una persona tal cual y vivió tal cual uno de nosotros. Y su paso por la historia, su vida, su ministerio y su obra ha marcado un antes y un después, por eso la persona de él es muy importante. Así es. Vos, Juan, ¿qué nos puedes compartir? No, por ahí lo podemos buscar desde lo humano, ¿no? Y representa mucho para la historia. De hecho, su nacimiento marca una diferencia en la historia. Entonces, va más allá de una religión. Ahí es cuando se ve lo importante que fue como persona. Y más en el contexto histórico en el que él vivió, que era más complicado. Sí. Así es. Y bueno, por eso mismo quisiéramos saber también un poquitito sobre ese contexto histórico en el cual él nació. Bien. Bueno, nació en Belén. Apoyo lo que dice él, que va más allá de la Juan. religión, de Juan. Y es totalmente así, porque en todos los evangelios y incluso en todo el Nuevo Testamento Jesús nunca habla de religión, nunca habla de instaurar una religión. Él siempre habló de instaurar un reino, un estilo de vida, una cultura nueva. Nunca mencionó una religión, que eso es lo que apoyo lo que dice el profesor. Juan, ¿y cómo era ese contexto social, político, económico en el cual nació este niño? Y vos tenés el poder del Imperio Romano en su auge, conquistando zonas, en esta zona de Asia Menor, muy influyente. Lo que buscaban ellos era dominar a través de la fuerza. No se permitían otras religiones que no sean la romana. Y ahí es a donde también el judaísmo entra a jugar. Y de esta manera crece Jesús, en este contexto, en el cual él también, como hijo de una persona común, ya a corta edad tiene que empezar a trabajar. Y tenemos que tener en cuenta que en esa época, con 12 años, ya era casi una persona adulta. Tenemos que saber que las personas en esa época vivían poco, entonces eso también aceleraba. Y en el contexto ese, para Jesús, debe haber sido bastante complicado vivir y más que nada acceder a un conocimiento, que eso es lo que lo hace por ahí divino, ¿no? Por cómo se relacionaba con la gente, eso no lo tiene cualquiera. Y en esa época era más complicado tener un vocabulario, un léxico para dirigirse a las personas y que las personas te sigan. Así es, Juan. Entonces eso es lo, en ese contexto él creció y desarrolló su vida. Y Matías, ¿qué nos puedes contar sobre esto, tema de compartía Juan? Porque él accedía a cierto conocimiento y manejaba cierto lenguaje que, como bien nos está expresando Juan, no era común para un niño de 12 años. No, de hecho, en los evangelios se relata que él en un momento se pierde de sus padres, de María y José, del cual tienen que volverlo a buscar en el templo, y lo encuentran hablando y disertando con doctores de la ley, y se maravillaban estas personas, lo que señala el evangelista, de cómo hablaba y cómo él tenía el conocimiento en distintas disciplinas, y que incluso aún los maestros de la ley se maravillaban de su persona, de su conocimiento. Entonces esto habla de que hay en su infancia un acercamiento tanto a la cultura judía, a los textos del Torá, al Antiguo Testamento, al Pentateuco, y una mayor sabiduría que ahí sí es ya eso algo innato de él, que es su sabiduría para poder hacer de ese conocimiento un mensaje nuevo, que eso es lo que trajo una gran repercusión en su tiempo, que es un mensaje revolucionario para aquella época, que fue un mensaje de amor. Así es. Pero sin avanzar, Mati, un poquito más, yo quiero retroceder un poco y que podamos ubicarnos, que ustedes nos ayuden a ubicarnos en ese contexto histórico donde él nació, donde esa joven que era virgen queda embarazada, y qué sucedía también en la época con este tipo de situaciones. Bien, bueno, como dijo Juan, la zona de Palestina está dominada por los romanos, anteriormente estaba por los griegos, pero cuando los romanos los invaden, toman control y hay bajo un gobierno también interno, que es el gobierno de Israel, el reino de Israel, que gobernaba Herodes. Y Herodes lo que tenía, como obviamente su personalidad, quería obviamente tener un control absoluto. Cuando se entera que iba a supuestamente a venir un nuevo rey, que iba a gobernar por encima de lo demás, ahí donde
empieza la complicación Claro, para pero- esta mujer que está embarazada Él tan cómo, joven. ¿Cómo se entera Herodes de esta situación? Bien. Hay un evangelio apócrifo, un libro bíblico apócrifo que no está ni en el Nuevo ni en el Antiguo, que se dice apócrifo porque no está canonizado, no significa que, digamos, no es santo, no es un libro santo. No está inspirado por Dios supuestamente según la iglesia. Pero figura de que reyes del Oriente, de Persia, visitan a Herodes para poder preguntarle dónde iba a nacer Jesús, porque estaban siguiendo su estrella. Para Los famosos Reyes Magos. Los famosos, serían, ¿no? Para claro, toda sí, la gente que nos el está mago está de mirando. más, son sabios, los sabios del Oriente. Pero digamos que la gente los conoce por los Reyes Magos, ¿no? Claro, Una sí, cuestión así. como el catolicismo Ajá. puso ese título, pero en varias revisiones de los textos históricos bíblicos son sabios, Ujú. los reyes del Oriente. Y Bien, bueno, y así se entera. ahí se Herodes. entera Herodes que iban a ser un rey de reyes, y ahí la intención de él obviamente fue de matarlo. Por eso les pide a estos sabios que después le avisen dónde iban a ser para poder adorarle, obviamente con la intención de asesinarlo. Por eso, tras la decisión de estos sabios de no comentarle a Herodes dónde iban a ser, que volvieran a su lugar de origen, él propone la matanza de los inocentes, la famosa matanza de los niños, del lapso de entre los nacimientos hasta los 2 años, que fue ahí cuando María fue alertada para poder huir a Egipto, O sea donde que Jesús ya- vivió hasta los 6 años. Ya la figura de ese niño, de ese bebé inocente, ya iba a tener repercusiones en este gobernador, digamos, Juan. Sí, aparte, como dice, el problema era que tampoco la vida tenía mucha validez. Entonces los reyes eran libres de hacer lo que querían. Claro. Entonces por eso ellos tienen que escapar también, porque carecían de derechos las personas. Entonces ahí estaba el mayor problema. Al ser personas comunes, no existía un derecho. La esclavitud era normal, el abusar mujeres era normal, el matar a una persona era normal, el que te maten por no pagar impuestos era normal. Entonces ahí es a donde vemos también ese contexto en el que vive Jesús y los problemas económicos que tenían también las familias comunes, que por ahí nosotros decimos trabajadores. Ese concepto de trabajo es diferente en esa época. ¿Por qué? Porque solo sobrevivían. Muchas veces escuchamos que Jesús era pobre, que bebía de una copa de madera, porque es así, porque esa es la realidad de Jesús. Las personas comunes eran pobres y carecían de derechos. Pero él estaba, digamos, en una situación. En el límite Claro. de ser, era una persona libre, pero estaba en el límite de ser esclavo ante Claro. alguna situación que no le gustaba a los que gobernaban y podían ser declarados esclavos automáticamente y automáticamente pertenecer a los gobernantes y los gobernantes hacer con ellos lo que querían. Las personas se vendían, las mujeres se vendían, los hombres se vendían. Entonces era muy fino ese límite a donde ellos vivían. Por eso cuando decimos trabajadores el concepto es diferente, ellos sobrevivían en esa época. Claro. Y eso, por ahí lo hace más grande Sí. a Jesús y a su familia en ese contexto. Y más que nada también a todos sus seguidores. Animarse a seguir a una persona en ese contexto es complicado, es complicado. Y ahí donde la Biblia quizá nos contextualiza un poco, Matías, nos pone en ese lugar preciso donde está ocurriendo ese hecho, donde está naciendo ese niño y donde vos recién compartías cómo había sido esa infancia. Sí, bueno, él nace y obviamente después con la familia va a Egipto, y después por medio del anuncio nos relata la Biblia de un ángel que dice que Herodes ya había muerto. Entonces vuelven y tienen que volver a la ciudad de origen del padre de José para poder ser censados por el Imperio Romano. Y es ahí donde se instala en Nazaret. Por eso después cuando él crece y lo conocen, ya es conocido como Jesús de Nazaret, no de Belén, porque nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Y en ese momento, ¿cómo la sociedad veía a ese niño poco común para la época, Juan? Y algunos, en ese momento, el llamar la atención no era bueno. No era bueno. Entonces va a tener muchos detractores de él, va a empezar a haber detractores. No solo van a empezar a observar, los gobernantes también va a llamar la atención. Y los religiosos también de la época. Porque que un pibe te cuestione algo, tu sabiduría,
en esa época era... Entonces, él va a ser un niño que por ahí en algunos momentos no va a encajar con... Ya no es un niño tampoco, porque como decimos, maduraban más rápido, ¿no? Entonces, va a ser un joven, digamos, que no va a ser normal, como eran todos. Entonces, ahí es a donde también Jesús es diferente al resto de las personas que vivían en esa época. Y en ese contexto histórico, Matías, ¿qué podemos decir también de la familia? Porque él tenía una familia, un padre, una madre, Sí, tenía hermanos. Tenía hermanos y uno de los hermanos es Santiago, que se le atribuye uno de los textos del Nuevo Testamento. Tenía hermanas, se le atribuye 2 hermanas, 4 hermanos, la madre. Tenía primos, que el primo era Juan el Bautista. Juan el Bautista era el primo de él, que de hecho el primer encuentro humano que tiene es cuando su madre se encuentra con Elizabeth y Elizabeth estaba teniendo en su vientre a Juan el Bautista y su prima tenía a Jesús, y está ese encuentro donde el evangelista nos anuncia que hubo como un sobresalto dentro del vientre de la tía de Jesús que tenía a su primo. Hay un encuentro aún más allá de humano, por eso ¿no? El humanamente divino encaja perfecto en la persona de Jesús, porque son 2 elementos que confluyen en él que lo hace trascendente en la historia. Es humano, 100% humano, pero su divinidad está innata. Y eso es lo que a él lo hace repercutir en la historia, que marca un antes y un después. Entonces, esa niñez es poderosa, porque del momento que está en el vientre ya marca algo en la vida de otra persona que fue de su primo. Que Tremendo. después tenemos el destino de Juan el Bautista, que fue el que lo anunció que él iba a venir. Es tremendo. Todo tenía un propósito. Todo tiene un propósito Todo para la vida tiene de un Jesús. propósito. Y Juan, ¿qué nos puedes decir acerca de por qué el nacimiento de Cristo marca ese antes y ese después en la historia de la humanidad? Y si vamos a lo histórico, dejamos de lado lo religioso, se busca en la historia siempre momentos o hechos que modifican algo. Entonces dividimos historia y prehistoria con el nacimiento de Jesús, historia antigua en realidad. El nacimiento de Jesús está como algo novedoso. Tenemos un hecho que conmueve a la humanidad. Como después tenemos la caída de Constantinopla, que modifica el mundo. Bueno, el nacimiento de Jesús también modifica el mundo. Pero no es que se da en el momento del nacimiento, se da años después, cuando se empieza a escribir la historia, digamos, no desde un relato, sino se empieza a hacer una ciencia. Es ahí a donde se empieza a buscar hechos específicos para diferenciar la historia. Entonces tenemos prehistoria, historia, el nacimiento de la escritura, 3000 años antes de Cristo. Entonces ya te marcaron que Cristo es el inicio de la edad moderna. Desde lo científico, es más, muchos de los científicos se contradicen porque dicen que Jesús no es Dios, pero te ponen el nacimiento de Jesús como un hecho histórico. Le están dando que existió y están poniendo que la edad moderna comienza con el nacimiento de Jesús. Después podemos discutir si son 6 años antes, porque está eso también de que Claro. dicen que Jesús... Fue Dionisio el Exiguo que tomó las riendas para poder determinar el calendario y poder unificar Oriente con Occidente para tener un único criterio temporal para que todo el judaísmo y cristianismo tengan un solo día para celebrar las Pascuas. Realmente, profes, hay muchísimo por aprender, hay muchísimo más por charlar sobre este tema, pero bueno, seguramente nos vamos a ver en el próximo programa. Así que quédate ahí vos que nos estás mirando, y si tenés alguna pregunta o sos docente o parte de un equipo directivo y querés formar parte de Educar con Propósito, André, ¿a qué número de teléfono se tienen que estar contactando? Se contactan al 11 48 70 8278. Y no te pierdas el próximo programa, que vamos a seguir hablando sobre la vida de Jesús. Pero antes de terminar este programa del día de hoy, vamos a ir con una reflexión. Estoy aquí. No me he ido. No estoy muerto ni me he retirado. Igual que hace miles de años, estoy a tu alrededor. Veo este mundo lleno de maldad y gente cansada de tanto dolor que gritan, Dios no existe. Me dieron su espalda. Dicen que no me ven
pero sus ojos se han cerrado. Se preguntan por qué no me oyen, pero han cubierto sus oídos. Y yo estoy ahí, a sus puertas, cada día, cada minuto y en cada situación de sus vidas. No me voy a cansar. ¿Por qué no me quieres dejar entrar? Yo estoy aquí, estoy cerca, veo tu sufrimiento. Yo escucho tu llanto silencioso pidiendo ayuda y siento tu dolor. Tú sufres porque has cometido errores, haces cosas malas aun cuando no lo deseas y estás infectado por el pecado. Rabia, furia, enojo, desconfianza, cobardía, traición. Es por eso que vine. Yo vine a la tierra a darte una nueva vida, una nueva esperanza. Había un precio por tus pecados y era la muerte. Y yo la pagué por ti. Yo morí para que tú no murieras y me levanté para que pudieras vivir. Estoy con los brazos abiertos y esperaré por ti hasta tu último aliento. Y acá estamos con nuestra profe Carola para compartir este tiempo de reflexión. Y qué hermoso lo que nos compartían, Caro, los profesores acerca de Cristo, de que también fue un hombre y vivió cosas, tuvo que nacer como hombre, tuvo que crecer, tuvo una infancia también y tantas cosas más que nos pueden contar, que seguramente en el próximo programa nos van a contar. Y bueno, pero lo que no queda duda es de su existencia. Entonces, creamos o no creamos, y relacionado o no con el video que veíamos recién, Él está. Así que bueno, quería compartir esta palabra que tiene que ver justamente con esto. Justamente el momento donde vino el Señor Jesús aquí a la tierra. Y dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto está en Lucas 2:11. Y qué maravilloso es poder encontrar, ¿no?, en la palabra justamente ese fundamento, digamos, de creencia, ¿no? Todos sabemos que está expresado en la Biblia, y reforzarlo justamente con lo que los profes decían y que tiene que ver con esto, ¿no? La existencia de un hombre que cambió el rumbo de la historia, que independientemente de nuestras creencias existió y que fue perfecto. Así que nosotros los que creemos en Él tenemos justamente, siguiendo su camino, esa victoria asegurada. Así que bueno, eso quería compartir hoy con ustedes. Y si vos estás del otro lado y quizá en este momento sentís como que falta algo, como el primer video lo demostraba, como ese pedacito que falta, y ese pedacito que te falta es Jesús, qué bueno es que puedas en este momento hacer esta oración junto con nosotras y decirle así: querido Dios, yo te doy gracias por haber venido al mundo a salvarme, por haber venido al mundo a completarme. Quiero hoy acercarme a ti. Ayuda a mi fe, ayuda a creer la promesa que tienes para mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y si pudiste hacer esta oración junto con nosotras, qué bueno que puedas estar mandándonos ese mensajito. ¿A qué número, Andrea? Sí, pueden contactarse al 11 48 70 8278. Así es. Y bueno, así nos vamos despidiendo, sí, Carola, en este último programa del año. Exacto, este es el último programa, así que desearles lo mejor a cada uno de ustedes, que puedan encontrar en este programa y en los que vendrán también esa palabra que ustedes necesitan y ese consejo como padres, como educadores. Así es, que finalicen este año con mucho éxito y con muchas esperanzas de lo que va a venir para este 2022. Así que deseamos que tengan unas felices fiestas y nos despedimos. Hasta el próximo programa. Sabes que tu cita con la vida y la familia está aquí en Educar con Propósito. Nos vemos.